Sé que es difícil creer en algo cuando no se tienen pruebas, sobre todo si se trata de un asunto en el que los hechos parecen fragmentos de una historia de terror. Sin embargo, debo compartir esto con el mundo. Todos deben conocer los peligros que acechan a los cibernautas curiosos y ávidos de nuevas experiencias, todos deben saber las consecuencias de tomar una decisión sin reflexionarla. Hago esto con la finalidad de prevenirlos de una desgracia como la que ha destrozado mi vida. Soy una persona cuya vida ha estado plagada de vicios, siendo relativamente joven, puedo jactarme de haber probado casi todo. Desde alcohol y drogas hasta extrañas prácticas sexuales y experiencias extracorporales. Pero llega un momento en el que termina el encanto, la novedad de lo desconocido y, por tanto, pierde su efecto. Arribar a la cumbre del vicio y darte cuenta de que, aun mezclando sustancias, no existe más que una efímera sensación cuya experimentación se vuelve una aburrida rutina, es lo más decepcionante del mundo. Ahora creo que es mejor quedarse en los límites de lo conocido y no ahondar en cosas que podrían destruir la mente. Hace 2 o 3 años, no recuerdo, comencé con los sonidos binaurales. Primero probé lo básico como el iDozer, después busqué otras que me brindaran experiencias más fuertes, fue así como encontré diversos tipos de frecuencia en la web normal y la profunda, todos con una extensa gama de sensaciones por experimentar, las cuales no tardé en agotar. Incluso llegué a colocar en mis oídos 2 piezas diferentes, provocándome algunos daños no tan graves como los que me ocasionaron otras situaciones que no vale la pena mencionar. En fin, en solo unos meses había escuchado todo lo que había llegado a mis manos, había experimentado en totalidad las sensaciones que esos audios me habían ofrecido y por tanto, había perdido interés en estos. Hace unas semanas estaba revisando mi email, cuando encontré en la bandeja de entrada un correo de un tal James Weber con el asunto nueva dosis que debes escuchar. Obviamente creí que se trataba de spam, así que eliminé el mensaje sin verificar su contenido. Repentinamente, ese sujeto James me envió un mensaje instantáneo, lo cual me sorprendió, pues no lo tenía agregado, preguntándome si no tenía curiosidad por probar aquella cosa. En otra ocasión hubiera bloqueado a aquel individuo y olvidado su oferta, pero encontré divertido su intento por venderme algo que no era novedad para mí. Le respondí cuestionándolo acerca de lo nuevo del audio, y mencioné que ya había escuchado todo tipo de frecuencias. Te aseguro que jamás has experimentado algo como esto. Es indescriptible, no existen palabras adecuadas para expresar lo que provoca, repuso. Aunque era muy elocuente, no me fiaba en absoluto del desconocido, por lo que, con cierta desconfianza, pregunté por el precio de la pieza. Te ofrezco una dosis gratis para que lo compruebes. Al momento, envió un link que dirigía a un servidor ruso de almacenamientos de archivos. Pensé en terminar con el asunto, pues lo más probable era que el archivo fuera un virus y aquel sujeto alguien que buscaba perjudicarme. Entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, envió otro mensaje que decía: puedes confiar en que todo estará bien. Pertenezco a un colectivo que apenas está comenzando y necesitamos apoyo para seguir. Si no te gusta, no volveremos a molestarte. Dudando y con cautela, cliqué la liga. El archivo para descargar, estaba comprimido en formato RAR y su nombre era muy extraño, tenía más de 20 letras y números que parecían haber sido elegidos al azar. O quizás no. Terminó de descargarse en menos de un minuto y lo abrí para comprobar que no había peligro. Comprimido, había un folder cuyo nombre tenía semejante cantidad de letras al del archivo y dentro de este, un audio titulado ceasetoexist.mp3 con un texto que decía instrucciones. Descomprimí ambos archivos y abrí primero el texto. Las instrucciones eran sencillas. Tenía que estar acostado boca abajo con los ojos vendados, después reproducir el audio al máximo y escucharlo con audífonos. Aunque la última indicación me llamó especialmente la atención. Concentrarse en el audio hasta llegar al borde del sueño, cuando esté a punto de dormir, cambiar su posición boca arriba. La nota terminaba ahí. Sin más, decidí hacerlo, pues ¿qué tenía que perder? Preparé la pista en el reproductor e hice todo lo que indicaba la nota, sin ver su duración, presioné play. Al principio, la pieza no tenía nada raro. Comenzó con un ruido parecido a la estática de la televisión, usual en la mayoría de los audios de este tipo.
Después de unos momentos, el ruido comenzó a disminuir mientras un débil tañido de campanas se apreciaba al fondo. Aquel sonido aumentó gradualmente, y fue alentándose hasta que se convirtió en una sencilla melodía. Discerní algunos repiques que sonaban más graves que otros, así que presté atención y me di cuenta que eran 3 notas musicales. Do, re, fa, do, re, fa, do, re, fa. Ese simple arreglo parecía un trozo de una melodía de cuna, tan agradable que me abstraje en aquellas ondas y dejé de escuchar el molesto ruido del fondo. Los armoniosos acordes provocaron que comenzara a dormitar y estaba por entregar mi conciencia al mundo de los sueños cuando el recuerdo de las indicaciones me cruzó la mente como un rayo. Tenía que cambiar mi posición. Con pesadez, giré lentamente mi cuerpo, desde el torso hasta los pies, de modo que mi cara quedó frente al cielo. Los sonidos continuaban deleitando mi oído, mi respiración era cada vez más pesada y mi corazón latía con igual lentitud. Me encontraba relajado como nunca en mi vida. Después de unos segundos comencé a sentir cómo se iba elevando mi cuerpo, desde los extremos inferiores a los superiores. Flotaba en el espacio, como si una fuerza externa atrajera mi ser a la gloria. Un efecto similar produce la dosis Zero Gravity, pero no en la magnitud en que yo percibí aquella levitación. Dejé que las ondas sonoras continuaran haciendo su trabajo sobre mi cerebro mientras los tañidos comenzaban a perder intensidad. En un punto del viaje, quedó únicamente un zumbido de mediana intensidad. Cuando llegué al tope, sentí una paz inmensa, una sensación tan regocijante que abandoné cualquier otro pensamiento que pudiera tener en ese momento y me concentré únicamente en disfrutar aquel extraordinario estado. Mi respiración apenas era perceptible, incluso creí que no tenía necesidad de respirar. Mis terminaciones nerviosas disfrutaban de una suavidad incomparable, parecía que mi cuerpo reposaba en una nube tan tersa como ninguna otra. Una corriente de aire cálido rozó mis extremidades y mis facciones, con tal delicadeza que parecía que un ángel acababa de acariciar mi piel. Mis labios se movieron para formar una sonrisa en señal de alegría por tan apacible ambiente. No quería que todo terminara abruptamente, no quería bajar jamás, no quería volver a enfrentarme con una vida tan insulsa y carente de sentido, no quería cambiar el Edén por la abyecta tierra que no tenía nada más para ofrecerme que decepciones y tristeza. Intenté abrir mis ojos, pero fui incapaz de hacerlo. Me encontraba extremadamente sosegado que, de no haber sido por aquel débil y mecánico golpeteo que se escuchaba en mi pecho, hubiera asegurado que estaba muerto. Al igual que mis párpados, el resto de mis miembros continuaban sumergido en el trance, inertes por voluntad propia, inconexos con mi mente y pensamientos. Aspiré profundamente y, mientras expulsaba el aire que había entrado a mis pulmones, mis piernas comenzaron a tener pequeños episodios de espasmos musculares, mas no le tomé importancia a pesar de la incomodidad que producían. De igual manera, los músculos de mis brazos se contrajeron involuntariamente a la vez que la temperatura de mi cuerpo empezó a elevarse. Al parecer no todo se trataba de armonía y felicidad. Mi frecuencia cardíaca se aceleraba gradualmente mientras sentía como mi cuerpo caía al vacío. Gotas de sudor se resbalaban por mi frente y mis brazos. El zumbido se acrecentaba a cada centímetro que descendía, al cabo de unos momentos se volvió insoportable para mis tímpanos, tan intenso que aún no entiendo por qué estos no reventaron al percibirlo. Comencé a sentir una inmensa presión en mi pecho, como si alguien estuviera comprimiéndolo. Intenté mover mis miembros mas no podía siquiera abrir los párpados, mi cuerpo se encontraba inerte, tenso, totalmente rígido y con un dolor agudo, sobre todo en las muñecas y tobillos, un malestar parecido al que experimenta una persona que padece artritis. Quería gritar, pero mis labios no respondían a la orden de mi cerebro ni mi garganta producía sonido alguno, como si mis cuerdas bucales hubieran sido arrancadas de su lugar. La presión ejercida sobre mi tórax dificultaba la respiración, cada vez me costaba más trabajo inhalar y exhalar, algo que hasta hace poco parecía no importar. Mi cuerpo estaba hirviendo, como si estuviera sumergido en un río de lava, sobre todo mi pecho, que parecía albergar una llama viva. Me estaba ahogando por la opresión incesante sobre mis pulmones, me estaba literalmente evaporando debido al infernal calor que abrasaba mi piel, mi corazón latía con tal ímpetu que las palpitaciones parecían auténticos puñetazos, como si mi órgano hubiera intentado quebrar el esternón y las costillas para huir del pandemonium en que se había transformado mi cuerpo.
Una lágrima se escapó de uno de mis ojos y resbaló lentamente por mi rostro, mi piel ardía intensamente por donde había pasado, como si hubieran vertido una gota de ácido sobre mi cara. La presión se extendió por todo mi cuerpo, ahincando en mi cabeza, pues mis párpados comenzaban a abrirse debido a que mis globos oculares estaban a punto de salirse de su órbita. No podía soportar más, había traspasado los límites de la resistencia humana, había cruzado los extremos del sufrimiento, había llegado a un punto en el que no sabía si continuaba vivo o me encontraba agonizando en los confines del infierno. Lo último que escuché, fue el intento de mis pulmones por introducir aire fresco, esforzándose desesperadamente por conseguir un poco de sustento. Exploté. O al menos, eso creí cuando recobré conciencia de mi ser. Afortunadamente, todo había cesado. La presión, el ardor, el dolor, todo lo que me había atormentado, se había ido. Sí, todo había desaparecido, inclusive mi cuerpo. No sentía mis piernas ni mis brazos, tampoco mis oídos y ojos. No escuchaba mi respiración ni los latidos de mi corazón, en realidad, no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando o haciendo todo eso al mismo tiempo. Es casi imposible describir lo que pasé ahí, es muy difícil comprender, incluso para mí, como yo era absolutamente nada en el infinito vacío. Como si hubieran encerrado a mi mente en una región sin límites ni extensión. Al principio, lo único que, podría decirse, percibía eran unas figuras amorfas las cuales seguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas, era una especie de círculo deformado. Era gris, un gris tan opaco que no soportaba, así que lo imaginé verde. Y verde fue. Las otras figuras aparecían y desaparecían, dependiendo de la atención que les brindaba. Todo lo que existía y estaba, era directamente proporcional a la medida en que yo lo creía. Podía creer en un círculo rectangular y ante mí surgía la figura impensable e ilógica, en una gama de colores inconcebibles para la imaginación humana. Pensaba, sí, pensaba y creaba simultáneamente, creía e inventaba realidades que ni yo mismo podría comprender en este momento. Tuve más de 5 sentidos, inventé sentidos para percibir mis propias creaciones. Hice todo en un momento, el último momento que recuerdo, pues lo que siguió a ese lapso fue tan incomprensible que mi mente colapsó en medio de la confusión. En ese fragmento, creí haber conocido la esencia de Dios. Lo que prosiguió a este episodio quedará encerrado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Me tomó algo de tiempo y mucho esfuerzo rememorar cómo había vuelto del caos. Recuerdo vagamente el sonido de un golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo, lo cual atrajo mi atención en ese instante. Estaba recobrando conciencia de mis sentidos, recuperando la lucidez que había extraviado. Escuché entonces otro sonido similar al anterior y de la misma manera sobrevinieron más, como si alguien hubiera golpeado un tambor repetidas veces para ayudarme a salir de la locura. El golpeteo fue acelerando de manera paulatina hasta formar una especie de ritmo, en el que decidí enfocar totalmente mis pensamientos para evitar caer nuevamente en el absurdo. Mientras aquella salvación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un intenso resplandor surgido de la nada irrumpió en el escenario, lacerando mi vista y aclarando mi mente. La luminiscencia aumentó al grado que, instintivamente, los bordes de mis labios se separaron para proferir un grito desde el fondo de mi garganta, debido al ardor que me provoca. Mis ojos comenzaron a distinguir una forma borrosa de color negro, que poco a poco fue transformándose en un objeto concreto. Una lámpara de techo. Al momento de reconocer aquella figura, mi garganta cesó de gritar y aspiré una bocanada de aire, con tanta desesperación, que parecía haber sido la primera vez que respiraba. Me incorporé violentamente. Mi corazón, que me había salvado de la locura, latía con frecuencia excesiva, mi cuerpo estaba empapado en sudor y temblaba incontrolablemente, la cabeza me dolía como si hubiera recibido una paliza, mis sienes y oídos palpitaban, mis ojos aún no se habían recuperado por completo y no podía percibir más que figuras amorfas. Cerré mis párpados e intenté regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria. Después de unos momentos logré apaciguar un poco a mi corazón y pulmones, abrí los ojos y pude discernir mucho mejor los objetos y colores. Con lentitud, bajé mis pies e intenté pararme, pero mis lánguidas piernas fueron incapaces de sostener el resto del cuerpo.
Caí de bruces y con mucho dolor me arrastré hasta el baño, apoyándome en el lavamanos, logré ponerme de pie y me recargué en él para evitar otra caída. Aún estaba temblando y jadeando, tuvieron que pasar varios minutos antes de que pudiera ejercer control sobre mis movimientos, y horas para recuperar la calma en totalidad. Cuando recobré fuerza, elevé mi vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mis facciones aún estaba dibujado un gesto de estupor y desconcierto, mi piel estaba pálida, gruesas gotas de sudor corrían por mis pómulos y frente, las pupilas de mis ojos se encontraban dilatadas. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo de antes, jamás podría vivir en tranquilidad ni tener un momento de paz por lo que me restara de vida. Estuve contemplando mi cara por un tiempo, hasta que mi cuerpo dejó de tambalearse. Me enjuagué el rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a la habitación. Mi laptop, la única testigo de la horrible vivencia que acababa de pasar, se encontraba hibernando. Decidí dejarla así pues ya había tenido suficiente por un día y me encontraba fatigado. Dormí poco esa noche, no podía conservar la calma ni siquiera en mis sueños. Lo primero que hice la mañana siguiente fue abrir la laptop. Verifiqué la duración de la pista en el reproductor de multimedia y gran sorpresa me llevé cuando noté que, lo que me había parecido una eternidad, no duraba más de 5 minutos. Cerré la aplicación y eliminé el archivo de audio. El navegador también se encontraba abierto, maximicé la aplicación y estuve a punto de cerrarla cuando vi una notificación de un mensaje instantáneo del que me había proporcionado el audio, preguntando si había disfrutado la experiencia y si estaba dispuesto a probar la versión completa. Me sorprendí al ver tal invitación, si aquel audio era solo un demo, no podía imaginar los efectos que causaría algo de más duración. Respondí que no estaba interesado, que tenía suficiente para toda una vida con lo que había experimentado. Sin embargo, James continuó insistiendo, por lo que yo, enojado, escribí: "No compraré su maldita mierda". A lo que repuso: "No queremos venderte nada. Lo que nos interesa es analizar los efectos, estudiarlos. Si aceptas nuestra invitación te haremos algunas pruebas inocuas como, por ejemplo, resonancias magnéticas y a cambio tú podrás experimentar toda una galería de sensaciones y estados que ni siquiera imaginas". Tal respuesta me hizo enfadar más, pensé que todo eso era una muy bien elaborada estrategia de mercadotecnia o un simple troll que estaba jugando conmigo. Decidí continuar la conversación, pues era demasiado orgulloso para permitir que alguien me humillara de esa manera. Como respuesta a su oferta, respondí: "¿Me creen estúpido o qué? Ya dejé en claro que no me interesa en absoluto nada que tenga que ver con esa porquería, si lo que quieren es vender la maldita cosa, busquen a otro que crea en sus pendejadas. De lo único que me arrepiento en la vida, es no haber cerrado la ventana en ese momento. Sabía que tenía que hacerlo, era en vano discutir con un imbécil que solo escribía estupideces". No obstante, la curiosidad me incitó a ver su respuesta, mi maldita curiosidad momentánea provocó lo que hasta el día de hoy me causa recurrentes pesadillas. La contestación que recibí por parte del sujeto, me dejó tan atónito que fui incapaz de responder al momento. "Te conocemos. Sabemos en dónde vives, en dónde trabajas, tus hábitos, tu historial médico y antecedentes penales. Sabemos de tus adicciones pasadas, los problemas legales que has tenido por el consumo de drogas, la asombrosa capacidad de tu cuerpo para asimilar las sustancias y no mermarse con el tiempo. Te hemos estado observando. Conocemos tu inquietud por intentar algo nuevo, la urgencia que tienes por experimentar sensaciones desconocidas, intensas. Tú eres el individuo que necesitamos, tú puedes ayudarnos a dar un paso significativo en la ciencia. Acepta el trato, no te arrepentirás". Quedé pasmado por unos instantes y cuando reaccioné, no sabía qué escribir. De alguna manera, quien estaba detrás de la pantalla conocía detalles de mi vida que no había revelado ni a mis amigos más cercanos. Incluso conocía mi nombre, lo cual resultaba demasiado perturbador. Estaba metido en un problema serio, muy serio. Lo único que se me ocurrió fue preguntar quiénes eran. "Nosotros no importamos. Lo trascendental es tu respuesta. En 30 minutos tocarán a tu puerta unas personas y te preguntarán si aceptas o no. Si respondes afirmativamente, te llevarán en una camioneta hasta un apartamento y te darán instrucciones". Al instante, inquirió con un poco de temor:
¿Y si declino la invitación? A lo cual contestaron. No volveremos a contactarte, a menos que sea necesario. Pero estaremos vigilándote continuamente. Todos tus movimientos serán registrados. Deberás tener mucho cuidado con lo que hagas de ahora en adelante, cualquier acción estúpida acarreará una consecuencia. No te arriesgues de esa manera, te conviene aceptar la oferta. Envié otro mensaje instantáneo pero la cuenta aparecía como desconectada. Nunca recibí otro mensaje. Me senté en un sillón, con mi cabeza reclinada sobre mis manos. Analicé la situación sin encontrar solución, pensé en llamar a la policía y denunciar el acto, pero lo descarté. Era posible que aquellos sujetos tomaran medidas contra mi intento. Tenía miedo de llamar a alguien para contarle los sucesos, no quería que nadie más estuviera involucrado en el asunto ni mucho menos que, por mi culpa, sufriera algún daño. Todo esto rondaba mis pensamientos hasta que un golpeteo en la puerta principal me interrumpió. Fui a la ventana e intenté ver quiénes llamaban a la puerta. Había una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente al jardín, pero ningún pasajero a bordo. Volteé a la derecha y vi a dos hombres vestidos de negro aguardando a que abrieran. Con temor, fui hasta la puerta y la abrí lentamente. Efectivamente, había dos sujetos altos y corpulentos, pero además una mujer de mediana estatura entre ellos. Todos llevaban gafas oscuras y vestidura negra. Pregunté con voz entrecortada qué era lo que deseaban, a lo cual la mujer respondió simplemente, sí o no. Quedé por un instante en shock, sin comprender de qué se trataba, cuando el recuerdo de la conversación irrumpió en mi memoria. Ellos venían por mí para hacer no sé qué con mi cerebro. No entendía por qué no me llevaban a la fuerza en lugar de preguntarme si deseaba formar parte de aquello. Entonces supe que, para que el asunto funcionara, debía ser por voluntad propia. Sin embargo, lo último que deseaba era volver a pasar por todo ese infierno, mucho menos uno con mayor duración, por lo que respondí con firmeza. No. Al momento, la mujer y el hombre a su derecha dieron media vuelta y, sin decir palabra, regresaron a la camioneta. El otro individuo me sostuvo con firmeza del cuello, casi asfixiándome y me susurró al oído. Jamás tuviste una conversación en la que te ofrecieron la prueba, ni tampoco la conoces. Tú no sabes nada de nosotros, ni siquiera existimos. Cualquier acción que pretendas en contra de nosotros es inútil, cualquier intención por informar o probar tu historia será frustrada y traerá una consecuencia. Sabemos todo de ti y podemos hacer lo que nos plazca. Además, existen algunas sustancias que, para funcionar en el sistema de una persona, no se requiere de su voluntad. Quedas advertido. Me soltó y siguió el mismo camino que sus compañeros. Estaba de rodillas en la puerta, recuperándome de aquel casi estrangulamiento, mientras veía desaparecer a la camioneta en los límites de la calle. Desde entonces he pasado días y noches sin una pizca de tranquilidad. Casi no duermo debido a las pesadillas que atacan a mi subconsciente a cada momento, he perdido el apetito, apenas como y bebo para sobrevivir, me he aislado completamente del mundo por temor a que esos bastardos lastimen a quienes conozco. Los medicamentos son infructuosos. El daño ocasionado a mi mente es incurable e irreversible. Algo se quebró ahí adentro, algo que ninguna terapia, ningún remedio ni médico podrá arreglar. Ir a la policía sería igual de vano que ir con un psiquiatra. He perdido mi salud, mi trabajo, mis amigos, mi vida, he perdido todo por un maldito lapso de 5 minutos, por una decisión mal tomada. Intenté recuperar la conversación, pero cuando chequeé los registros de chat, descubrí que habían sido eliminados los de aquel día. Incluso la nota que había descargado junto con el MP3 había desaparecido, como si alguien hubiera hackeado mi laptop. Sin embargo, cuando revisé la papelera de reciclaje, encontré el archivo MP3 intacto. Supongo que lo dejaron para que recordara mi desgracia, para que supiera que ya no había lugar en el mundo para mí si no era con ellos. Me observan a cada momento, saben a dónde voy y lo que hago. Incluso siento que, en cierta manera, controlan mis acciones. Aún escondido aquí, saben que estoy escribiendo esto, pero ¿por qué lo permiten? Si es un hecho que voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz. Quizás, al estar internet lleno de historias extraordinarias y sobrenaturales, piensan que esta pasará a ser otra narración falsa, una leyenda sin bases para comprobar su veracidad, una historia más.
O tal vez ellos buscan que la historia se difunda, que recorra cada sitio en internet y se popularice, así podrán conseguir personas que estén dispuestas a ceder su cerebro para quién sabe qué fines. Oh Dios, ¿qué he hecho? Cuando lean mi experiencia, la gente creerá que lo que experimenté fue algo divertido, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ellos lo saben. Saben que, sobre todo los jóvenes, se sentirán atraídos por las sensaciones que describí, saben que no podrán resistirse a probar algo que les causará efectos mucho más intensos que las drogas convencionales. Ellos tenían planeado que yo escribiera esto. No me queda suficiente tiempo para corregir el daño, lo único que puedo hacer es advertirles. Nunca descarguen de internet ceasetoexist.mp3 ni en ningún otro formato, aunque creo que será algo difícil encontrarlo. Nunca prueben dosis de dudosa procedencia, pero más que nada, jamás acepten. El texto de blog de notas termina aquí. Nota. El anterior texto me fue proporcionado por una persona allegada a mí, cuya identidad no puedo revelar por cuestiones de seguridad. Este individuo asevera ser pariente del protagonista de la historia, quien vive en Estados Unidos y le mandó por correo electrónico su experiencia, originalmente escrita en inglés, junto con un archivo de audio que aparentemente, es la pieza que se menciona en la historia. Yo no traduje la historia, ya que quien me la envió se había encargado de hacerlo, sino que corregí algunas cuestiones ortográficas, gramaticales, de sintaxis y modifiqué algunas palabras para hacer más apacible la lectura. No poseo el texto original ni la pieza de audio, no sé si es un hoax, aunque lo dudo, puesto a que conozco personalmente a este sujeto, y desconozco si el audio original se encuentra en algún sitio. Tampoco he podido contactar a quien me pasó el texto, así que no sé si la historia, en inglés, fue compartida en otros sitios ni tampoco si el archivo de audio esté disponible para descargar en algún servidor. Soy un estudiante de bachillerato. Entre las 7 y las 8 de la mañana, hay un periodo en el que simplemente me toca esperar mi turno para asistir a mi servicio. Es entonces cuando suelo ir a un parque poco concurrido, usualmente voy a los columpios, me relajo y escucho la música que tengo descargada en mi teléfono. Siempre he tenido una fascinación por los álbumes desconocidos, esos discos que parecen atrapados en el tiempo, creados en épocas que ya no existen y que, de alguna forma, han quedado fuera del radar de la mayoría. Son como tesoros ocultos que solo esperan ser encontrados por alguien, y usualmente, suelo frecuentar Bandcamp, un sitio de música donde la gente puede subir cualquier tipo de música, donde puedes encontrar cualquier tipo de álbumes, de todos los géneros y todos los tipos. Buscando en las secciones de recomendados, encuentras todo tipo de música, rock, pop, electrónica, y así, pero de vez en cuando, encuentras otros tipos de discos, ambient, drone, cosas por el estilo, pero rara, y muy raramente, te salen subgéneros niche que ni tú ni yo conocemos, y entre esos discos, me topé con algo curioso. El álbum no tenía título, ni género, ni nombre de artista. Solo mostraba una serie de caracteres vacíos, algo que me resultó especialmente extraño, ya que Bandcamp normalmente no permite el uso de símbolos de ese tipo. Pero lo más inquietante era lo vacía que estaba la página del disco. No había nada más que el gris más opaco que te puedes imaginar. A pesar de ese minimalismo extraño, el texto predeterminado se podía copiar y pegar, aunque los títulos y nombres no aparecían. Solo se podía resaltar las opciones básicas. Descarga gratuita y seguir. Extrañamente, Bandcamp normalmente permite previsualizar las canciones antes de descargarlas, pero en este caso, no había nada. Era como si el disco no tuviera ninguna canción presente, pero de todos modos, lo descargué, pero como ya era de noche y mi horario no me daba tiempo, no me molesté en reproducirlo. Lo dejé para otro momento, pensando que lo escucharía al día siguiente. Sin embargo, cuando quise encontrarlo por la mañana, simplemente no estaba. Tras buscar más a fondo en mi celular, me di cuenta de algo. Los archivos, al ser descomprimidos, habían perdido toda su metadata, que es toda la información que usualmente acompaña a una pista, y extrañamente, tampoco poseían información dentro del paquete, simplemente eran MP3s vacíos. La única alternativa para no dejarlo en blanco era simplemente cambiar la portada al mismo gris que tenía la página del álbum. Si alguien quisiera replicarlo, el código de color X sería
88, 88, 88. Lo curioso era la lista de canciones. Aunque se trataba de un álbum, no lo era en el sentido convencional. Eran 8 canciones, y lo más extraño, cada una duraba exactamente 11 minutos. Las pistas no seguían un patrón lineal. Consistían en cortes abruptos. Por ejemplo, en una canción, justo después de 2 minutos y 15 segundos, el sonido saltaba a una parte completamente diferente, solo para, 2 minutos después, regresar abruptamente al punto donde lo había dejado, como si todo estuviera fragmentado a propósito. Honestamente, no tuve ni la paciencia ni el tiempo para analizarlo durante una hora completa. Apenas logré escuchar las primeras 2 canciones ya que llegó la hora de empezar el servicio. Aún así, durante todo el día, el disco no se me salía de la cabeza, me preguntaba de lo que realmente había descargado. Sorprendentemente, y para mi fortuna, ese mismo día nos despacharon temprano por la lluvia. Aproveché ese inesperado tiempo extra, y decidí que era el momento perfecto para desentrañar el misterio del álbum. Quería descubrir qué era aquello que me había atrapado de manera tan extraña. Llegué a mi habitación, encendí la laptop y comencé a indagar un poco más. Decidí retomar el disco, pero esta vez quería analizarlo de una manera más meticulosa. Para facilitar el proceso, abrí los archivos en Audacity, y empecé a recortar las canciones en un orden que me pareciese justo. A continuación describiré lo que escuché la noche pasada. Pista 1. JMNWZM. La pista, con sus cortes erráticos y un bajo estruendoso, parecía ser una nota repetitiva con ligeras variaciones. No sabía cómo describirlo exactamente, pero escucharla me provocaba una sensación inquietante, como un dolor estomacal sutil pero constante. Extrañamente, parecía haber una progresión en la distorsión, lo que atrapó mi curiosidad. Reduje los tonos bajos que solo dañaban mis oídos y ajusté el pitch a 8 semitonos, y por fin, escuché algo coherente. Era la Gimnopedie No. 1 de Eric Satie, tocada en piano, pero la interpretación era desastrosa. Las notas eran torpes, a menudo saltadas o incorrectas, como si fueran forzadas. Pista 2. Wacklm. Milagrosamente, esta pista no tenía bajos estruendosos, y finalmente se podía escuchar algo. Era un field recording, una grabación del exterior, y dado el sonido constante de grillos, parecía haber sido grabado de noche, cerca de una carretera. Durante los 11 minutos se podían distinguir sonidos de grillos, pasos distantes, coches pasando, ese tan fuerte viento que sacude a los árboles bruscamente, y ocasionalmente, fragmentos de música, aunque de corta duración. No había nada particularmente relevante en este segmento, solo sonido ambiental. Era desconcertante que este segmento no hubiera sido alterado digitalmente, pero algo a destacar era que las pisadas sonaban fuertes, como si alguien de gran peso estuviera caminando. Pista 3. Skakapunk. El cuarto segmento no era particularmente sorprendente. Parecía ser una versión ralentizada de una composición tocada en un piano de esos que suelen ser usados en bares, basado en la calidad del sonido. Mientras lo escuchaba, la palabra vacío resonaba en mi mente, evocando esa sensación de vacío incomprensible que la mente humana a veces no puede procesar del todo. Era como si mi mente me estuviera jugando una broma. Pista 4. GWCZUCAC. En el tercer segmento empecé a cuestionar seriamente el disco. La pista tenía un sonido extraño, similar al zumbido de una televisión antigua, pero no era mecánico. Tenía un matiz inquietantemente orgánico. Los primeros 5 minutos consistían en un constante cliqueo, intercalado con pausas que parecían ser respiraciones, como si el que, o quien, lo hacía no podía respirar bien, pero los siguientes 6 minutos eran gritos. Aunque era difícil de distinguir, la forma de hablar era notablemente parecida a la de una mujer, ahogada en súplicas y llantos. No había diálogo de un posible agresor, solo los gritos desesperados de la víctima, que eventualmente cesaron. Dios, no sabía qué decir. No soy el tipo de persona que se siente fascinado por este tipo de material, y escuchar eso fue una tortura. Después de que los gritos cesaron, tomé un descanso para despejar mi mente. La intriga me llevó a investigar más sobre lo que había descargado, y en varios foros encontré otros usuarios que se habían encontrado con este disco enigmático. La mayoría de gente se refería a este disco por The Grey Album o el álbum gris en español.
Y curiosamente, todos los usuarios que lo habían escuchado, afirmaban sentir un miedo inminente al terminarlo. Aunque no quería seguir, ya había avanzado hasta los 33 minutos. Sentí que era mejor terminar de una vez. Pista 5. PMTTW. El quinto segmento parecía ser una continuación del segundo, extendiendo la caminata. El sonido de los pasos indicaba que estábamos sobre un terreno sólido, similar a concreto. Se escuchaban coches, gente y mascotas a la distancia, pero en el fondo se mantenía un silencio inquietante. Después de caminar unos 8 minutos, el sonido se detiene y la grabación parece desviarse por otro camino. La calidad era tan deficiente que tuve que aumentar el volumen considerablemente. Primero se oía el concreto, luego el sonido del pasto, y finalmente, madera. Una puerta se abre al final, para luego cortar abruptamente el segmento. Durante todo el tiempo, no se oía una sola palabra, solo el eco de pasos, sonidos familiares pero distantes, y un viento áspero que parecía desgarrarme los oídos. Pista 6. Smuskdo. Para mi sorpresa, el sexto segmento resultó ser una pieza musical comprensible. Era una composición instrumental tocada en piano, y por el sonido, parecía ser de la misma grabación que del primer segmento. Sin embargo, la interpretación había mejorado. Las notas eran más fluidas y la ejecución era más precisa. A pesar de esto, a lo largo de la pieza se hacía evidente que estaba siendo grabada con un dispositivo diferente, como si la calidad de la grabación hubiera cambiado de manera sutil pero extraña. Pista 7. Kabmkubo. La séptima pista comenzó con un tono constante y un bajo estruendoso, así que apliqué el mismo ajuste al del primer segmento. No me esperaba lo que iba a descubrir. La pista parecía ser una grabación de aquella mujer. Y en medio de toda la estática, se oía como si ella estuviera practicando el piano. Escuchar su voz después de escuchar su destino fue inquietante. Extrañamente, no parecía estarle hablando al micrófono, o al menos no de forma consciente. Pista 8. BWW Hill. El último segmento era otra grabación, esta vez un informe de noticias. Entre la estática intensa de la televisión, se podía distinguir un reportaje sobre una desaparición. Emily Walsh, de 19 años, había sido reportada como desaparecida. Según el informe, el perpetrador había irrumpido en su casa, llevándola a un escondite donde fue torturada. La encontraron muerta, y el asesino no dejó huellas. La evidencia indicaba que la golpearon severamente antes de abandonarla allí. Me quedé en silencio, horrorizado. Quien había creado este disco había rastreado, secuestrado y torturado a esta mujer, grabando todo el proceso. Permanecí helado, no ayudaba que ya era de noche y mis padres aún no llegaban. Me sumergí en línea, explorando cualquier publicación relacionada con el tema. Entre la avalancha de preguntas sobre el proyecto, solo habían testimonios y opiniones del disco. El tema no parecía ser reciente, y había usuarios que, a pesar de haber escuchado el disco, aún seguían activos. Dejé de usar mi laptop, exhausto y abrumado por el horror que acababa de descubrir. Los informes sobre el caso ya habían llegado a Bandcamp, pero a la mayoría de los usuarios se les respondía que el disco no podía eliminarse debido a una falla no especificada. Ahora, mientras escribo esto en el parque, me cuestiono la veracidad de todo esto. ¿Acaso me había encontrado con algo más grande, un disco conceptual de una profundidad oscura, o simplemente una broma extremadamente elaborada? Sinceramente, no quiero pensar más en el asunto. Voy a ponerme a escuchar algo diferente. Espero que al contar esto, pueda al menos dar sentido a lo que he escuchado. Pero, desde que lo escuché, no me he sentido seguro. Algo muy extraño, es que la mayoría de los usuarios afirmaban que sus copias del disco eran diferentes de las demás. Worlds.com fue alguna vez un videojuego online exitoso, fue el precursor de juegos de su tipo, simulador de vida virtual, que después evolucionaron en Second Life y Sims. Este juego salió hace ya mucho, su beta se dio a conocer en abril de 1995 por la empresa Worlds Incorporated y los que lo pudieron probar alucinaron con las novedades que este juego incluía. Era líder en la creación de entorno de espacio de trabajo virtual y de haber creado espacios para reuniones virtuales para clientes como Sprint, Intel y V Networks.
Para ese año, el Internet aún era una novedad en desarrollo, los videojuegos aún estaban en su salto del 2D al 3D y aún no existían las redes sociales, sino las típicas salas de chat. Este juego fue ultra novedoso en su época y muy exitoso, llegó a albergar a muchos usuarios, debido a cosas como poder tener un avatar personalizado, salas de chat personalizadas, el poder hablar con tus amigos mientras recorrían las distintas salas del juego en 3D, toda una novedad que se mantuvo hasta finales de los 90, y en el año 2000 fue actualizado agregando mejoras, más libertad de personalización y todo esto sin ningún límite. Los administradores solo veían si había algún fallo o algún hacker. Pero lastimosamente, el juego se vio superado por los siguientes juegos que vinieron como Second Life, que traía mejoras gráficas y muchas más novedades, por lo que Worlds.com fue quedando en el olvido hasta que prácticamente fue abandonado. El juego con el paso del tiempo siguió conservando una pequeña comunidad que se negaba a dejar este juego, pero que cada vez se hacía más pequeña y no ayudaba que la empresa ya no sacara actualizaciones ni nuevas funciones, y que tampoco le diera difusión alguna. Ya para el 2012, nadie conocía este juego, hasta que en 4chan, un anónimo abrió un hilo en el tablón /x/, dando a conocer este juego. Al principio, todos pensaban que se trataba solo de un juego más, abandonado, pero vieron que tan equivocados estaban cuando descargaron el juego y vieron todo lo que albergaba. Al entrar en el lobby, vieron usuarios ahí, parados, AFK, sin señales de vida ni nada, solo ahí. Al ver más detenidamente, notaban como sus avatares eran de los más extraños, bastante raros y sin sentido, algunos hasta daban miedo. Luego de eso, venía un usuario extraño, cuyo nombre era Nexialist, y su apariencia les pareció extraña. Lucía un avatar negro, desde el cuello hasta los pies, como si se tratase de una especie de gabardina, y su cabeza era la de un caballo ensangrentado. Este usuario parecía conocer mucho sobre el juego, si lo agregabas y lo seguías a donde iba, podrías encontrarlo en salas muy extrañas, como si te estuviera dando un recorrido por el juego. También de vez en cuando te iniciaría una conversación, a veces era amigable pero muy rara vez, otras veces es molesta o grosera. Y cuando se iban a otra sala, los jugadores notaban como ese usuario misterioso los seguía a donde iban. A pesar de ser el más famoso usuario, al parecer hay más usuarios de este tipo, son pocos, pero encontrarlos es una experiencia bastante rara. En su travesía, los usuarios veían salas sumamente raras, desde una sala ambientada en el espacio hasta una donde se podían encontrar fotos de los desarrolladores y admins, pero algunos usuarios pasaron de encontrarse salas raras a salas muy perturbadoras y misteriosas. Salas que parecían un ritual satánico, otras salas que parecen casas abandonadas o bosques oscuros con imágenes muy perturbadoras, salas vacías con música perturbadora, entre otras más extrañas, y no ayudaba que sus gráficos, al ser de un juego antiguo, les diera un toque aún más extraño y distorsionado. Usuarios siguieron viniendo y pudieron ver cómo los usuarios AFK estaban mucho tiempo, algunos llevaban semanas, meses o hasta años en modo AFK. Lo más perturbador es imaginarse que al parecer, no se tenía ninguna restricción con lo que se hacía o subía a este juego, y si recordamos que salió en una época donde el internet aún era poco conocido, ¿qué clase de cosas ilegales o maliciosas se habrán hecho o se seguirán haciendo con total inmunidad en este juego? La leyenda de Nexialist se hizo popular, y esto sumado a la extraña y bizarra imaginación de sus usuarios a la hora de crear mundos, convirtió a Worlds.com en algo bizarro que mucha gente explora a día de hoy a modo de curiosidad, pero quién sabe con qué sorpresas se puedan encontrar. Este juego a día de hoy ha revivido un poco, y hay una comunidad pequeña de jugadores alrededor de él. Algo que impresiona también es el buen funcionamiento de los servidores para un juego de los años 90. Incluso hay quienes afirman sentir una sensación rara después de haberlo jugado, como si alguien los estuviese observando, inclusive se han reportado casos de personas que dicen haber tenido sueños raros con las skins del juego. Si tú lo deseas probar, puedes hacerlo, pero ten cuidado, tal vez no te encuentres con nada extraño o fuera de lo común, ¿o sí?